Conversaciones desde el interior con Miguel Ángel Aguayo. El día de ahora vamos a cuestionarnos una pregunta muy profunda. ¿Por qué, si nosotros somos alma, espíritu y mente, y esas tres partes en conjunto dan una conciencia, y por qué principalmente se dice que nosotros venimos de un origen, de una alma, de esa alma que en la Kabbalah se conoce como Shejiná? Es un alma eterna y se dice que esa alma fue como fragmentada, según el Zohar, en 18,000 millones de vasijas. Esa vasija o ese contenedor del alma está representando en su esencia del alma que usted tiene. Eso es lo que nos distingue de muchos medios hermanos alienígenas que fueron creados por la expulsión de Adán y Eva y que fueron a otros mundos y mezclaron y crearon otra especie que comúnmente hoy llamamos la especie alienígena. Muchos de ellos no tienen esa conexión, esa alma que es eterna. Usted, que es un ser humano, posee esa alma eterna que le hace ser un ser infinito, imposible de destruir su esencia. Este cuerpo que poseemos es un cuerpo temporal, es algo pasajero, es como una vestimenta que hoy la tenemos de esta forma, mañana nos cambiamos de otra vestimenta. Es por eso que en diferentes culturas y en diferentes tradiciones, la parte de la reencarnación es algo muy importante. ¿Por qué nosotros dentro de esta vida tenemos que reencarnar? Si nuestra alma es eterna, deberíamos de vivir como son el sol que está presente y que tiene miles y miles de años y posiblemente dure miles y miles de años. Los científicos actualmente le ponen un tiempo de miles de años. ¿Quién va a estar para atestiguar lo que dicen los científicos? Es por eso que también nosotros tenemos esa gran conexión de vida eterna. ¿Cuál es el objetivo de tener un alma eterna? Si nos cuestionamos profundamente, ¿por qué, si es eterna, existe la muerte? ¿Qué es la muerte y cómo podemos entender la reencarnación? La muerte es un proceso de transición y de cambio. Y la reencarnación es una posibilidad de una nueva conciencia. Se dice ya en la respuesta de este cuestionamiento que el alma de una persona es eterna, pero el ajuste o el equilibrio de entender que somos espíritu, que somos mente y que cada una tiene una función muy distinta. La mente es una parte intermedia, es como un puente entre el alma y el espíritu. Hemos escuchado conceptos un poco confusos de entender, como por ejemplo, Tikkun HaNefesh, corrección del alma. Hemos escuchado términos como que existen 5 tipos de alma, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yehidah. Esos 5 niveles del alma. ¿Qué es el alma? Son 5 partes. Está contaminada porque venimos a corregirla. ¿Cómo podemos entender o dimensionar estas respuestas
que gracias a la Kabbalah y esta enseñanza judaica hemos podido tener posibilidades mayores de cuestionamientos y de adentrarnos un poco más al tema del alma. Se dice que nosotros, conforme avanzamos en la vida y cometemos ciertas infracciones o nos desvinculamos de esta alma y nos vinculamos con el reflejo de lo que son nuestros medios hermanos alienígenas, que no poseen propiamente un alma, y si usted quiere, como en resumen, decir que su alma es su conciencia del corazón, del amor, del dar, del entregar, se puede decir que nuestros medios hermanos alienígenas, podríamos decir que muchos de ellos están deshumanizados, es decir, que no tienen corazón, es decir, que no se la piensan de una en actuar en lo negativo, en hacer cosas malas, en hacer cosas negativas, no entendiéndolas como dualidad, entendiéndolas como transgresiones fuera de un contexto del alma, de un contexto del amor. Es por eso que nosotros, conforme vamos reencarnando, nosotros somos parte de la misma historia. Si a usted le gusta la historia y, por ejemplo, vive aquí en México, usted se dará cuenta que nosotros somos mestizos, somos seres creados por indígenas y por la mezcla, entre comillas, ibérica, que era una mezcla muy rica de europeos, pero también había mucho árabe, había mucho judío en las conquistas árabes y también en la expulsión de la diáspora judía, que fueron precisamente a esa parte ibérica, que no podríamos decir la España, porque la España se formó posteriormente. Se mezcló una rica cultura de muchos países de alta sabiduría, como es parte del sufismo correspondiente a la parte egipcia y el Islam, o la parte cabalística hebraica, que también surgió dentro de esta diáspora por España, los que comúnmente se llaman los sefaradit, y que poblaron esta parte de España. Es por eso que esa mezcla que nosotros tenemos, nosotros, si nacimos aquí en México, se dice que si estamos conectados con esta enseñanza, tanto del sufismo como de la Kabbalah, es porque nosotros mismos construimos esa historia en aquella parte española o ibérica, como sefaradí o como sufistas en aquellos tiempos. Por eso, nosotros entendemos estos conceptos un poco más profundo, porque somos parte de la misma historia, somos parte de la misma reencarnación. Continuando con esta parte del alma que habla que nosotros somos seres infinitos y que tenemos un corazón ilimitado para amar, para entregar, para servir, y que hubo una contaminación de estos medios hermanos alienígenas y que producto de ello hemos transgredido precisamente muchas cosas llamadas en la Kabbalah como cortocircuitos, lo cual hemos generado como ciertas capas. Imagínese que su alma está en contacto con el corazón físico, que no tiene que ver nada con el corazón físico, porque hoy en día uno puede tener un trasplante de corazón y ese corazón no significa que me traje el alma. Es una analogía donde se centra la parte del amor, del afecto incondicional. Entonces, ese corazón, conforme vayamos nosotros como escuchando a esos medios hermanos alienígenas, nos hemos deshumanizado y esa parte ha generado un costo, un precio muy grande, que es precisamente esa desconexión con esa alma.
Cuando se refiere la Kabbalah que existen 5 niveles del alma, significa qué tantas capas de clipá, como ellos le llaman, o como cáscaras, imagínense como de cebolla que van cubriendo ese corazón, lo cual el corazón realmente no proyecta esa luz. En alguna ocasión escuché a un compañero decir que su novia había dicho que el 80% no tenía alma. Y créanme que fue una revelación muy profunda, la cual yo le interpreto metafóricamente de la siguiente manera: que la mayoría de las personas, o en un 80%, la gente está como desconectada de su alma. Todos tenemos alma, pero ¿qué tanta es la vinculación o la conexión con ese alma? Cuando nosotros primero entendemos esta parte del alma, luego vamos a entender la parte del espíritu para entender un poco la reencarnación y por qué se da la muerte. La parte del espíritu es precisamente, surge del alma como un mecanismo de defensa para poder reaccionar y decir: yo soy un ser y yo soy luz. Y entonces viene como esa contaminación de este mundo, que es un mundo que está mezclado por muchos seres, y el momento que entramos en esta dimensión, que no es la dimensión que soporta o que conecta el alma, nosotros nos contaminamos. Le voy a poner un ejemplo. Un organismo verdaderamente limpio va a asimilar una nutrición muy limpia. Por ejemplo, si uno tiene un intestino totalmente limpio, la mejor alimentación son las frutas, porque es lo más puro, lo más limpio. Pero si uno está contaminado en el intestino y usted utiliza cosas muy puras, es lo primero que se va a podrir, porque entonces algo limpio con algo sucio realmente entra en un proceso de putrefacción. Es como una ropa blanca con tinta negra, si la aventáramos, se mancharía rápidamente. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros bajamos a esta dimensión, nosotros generamos cierta como contaminación, lo cual la parte del alma crea en nosotros algo que se llama un mecanismo de defensa llamado espíritu, y ese espíritu muy independiente del alma, porque el alma es realmente algo totalmente puro en esencia, que es tan solo dar y compartir. El alma empieza como con esa lucha, con esa parte de rechazar aquello que no le pertenece. Es así como usted y yo día a día luchamos por ser mejores personas, por tener un estado de conciencia más elevado, por tener mayor paz y armonía, no en base a no tener problemas o dificultades, ya que este mundo es entrópico, sino basado en entender la vida, entender las circunstancias, y a través de ese entendimiento nosotros vamos a poder conectarnos en una dimensión espiritual y vamos a poder transmutar, y entonces va a surgir la verdadera paz. Pero ese es otro tema: cómo lograr la paz sin quitarnos los problemas que van a ser de una índole natural. En este caso, el espíritu es la parte guerrera, la parte de lucha interna. Por eso el Mahabharata lo relata, que los Pandavas con los Kauravas en el campo de Kurukshetra hubo esa guerra de dinastías durante 18 días, y que realmente luchaban mucho por el territorio de Hastinapur, que era realmente lo que se disputaba esa parte de la India, y que fue una lucha que representa
esa revolución interna que nosotros vamos a tener. Esa parte de transmutación es esa parte de esa lucha. Por otro lado, vemos cómo grandes seres espirituales han dicho: yo no traigo la paz, sino la guerra, es decir, esa transmutación, porque hemos venido a corregir en esta vida lo que realmente, disculpando, y quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros ancestros como ese padre primario que tuvimos que se llama Adán y esa madre primaria que tuvimos que es Javá, que nosotros venimos a corregir esa transgresión que hizo Adán y Javá, pero no por escuchar a la parte de la sabia serpiente, sino por haberse mezclado en otros mundos y que posiblemente ellos prometieron vida eterna, no siendo los creadores originales y no pudiendo realmente haber cumplido su promesa. Ellos se infiltraron a nuestro mundo para querer robarnos o poseer el alma a aquellas personas que logren distraerse de su conexión interna de lo que se conoce el alma. Es así como tenemos un periodo en esta parte de la vida para luchar perfectamente de quitar lo que se conoce en la Kabbalah, esas capas de clipá, para que cada vez nosotros seamos más alma. ¿Y cómo las vamos a quitar si no es a través de un trabajo del espíritu, a través de un trabajo donde sepamos realmente cómo conectarnos y quitarnos esas capas y esas cáscaras de oscuridad que no nos permiten ver la realidad? Pero de igual forma que somos espíritu y que somos alma, también somos mente. Y nosotros, se dice que la mente es parte de esta naturaleza casi tridimensional. Se dice que en este universo todo es manifestado en par. Existe el día, existe la noche, existe el calor, existe el frío. Que no significa que seamos seres duales, porque en realidad tenemos que entender que la dualidad es un reflejo de dos creaciones que hubo. Se dice que hubo una creación que antecede a la creación que nosotros conocemos. Es decir, que si pudiéramos entender el trabajo creacionista de este universo, podríamos decir que existen dos creadores: el creador de la oscuridad que antecede al creador de la luz. Es así como se da esa lucha entre la oscuridad y la luz. Pero nosotros como mente también somos una parte intermedia. Sí es cierto que tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, y que el hemisferio derecho corresponde a la parte del corazón y que de la intuición, y la parte del izquierdo a la parte de la razón. Por eso nosotros simultáneamente somos deseos, emociones y razones. Pero somos más allá, porque gracias a esa inteligencia, a esa mente, podemos indagar tanto lo del lado de la oscuridad como del lado de la luz para sacar nuestra propia conclusión, es decir, la tesis, la antítesis y nuestra síntesis, que es realmente parte de la dialéctica que existe filosóficamente en nuestra mente. Partiendo de esa dialéctica, la mente va a ser un instrumento muy necesario para cuestionarnos, para ver esta realidad y poder realmente cuestionarnos si estamos haciendo lo mejor en esta vida, si estamos actuando de acuerdo a lo mejor. Y gracias a ese cuestionamiento, que es la parte intermedia, la mente en conciencia puede comunicar al espíritu dónde debemos de trabajar sobre nosotros, y entonces quitamos esas cáscaras de clipá o de oscuridad, y entonces permitimos que entre esa alma, y esa alma nos permita conectarnos a una sabiduría, a un entendimiento, pero sobre todo a una paz y una felicidad interna.
Todo esto para explicar por qué existe la muerte. La muerte existe para recordarnos en esa conciencia tripartita, alma, espíritu y mente, para recordarnos y valorar lo que es la vida eterna. Si nosotros fuéramos totalmente como semidioses, como dicen en la India, y no muriéramos, no valoraríamos la vida, esta parte eterna. Gracias a la muerte es como nosotros podemos concientizarnos de lo que es la vida eterna. Por eso existe la muerte. Y los procesos de la reencarnación son las posibilidades de nosotros irnos formateando y trabajar en esta parte de lucha contra nuestros hermanos alienígenas. Pero esta lucha no es como la ve en las películas de Hollywood, sino que es una lucha en la cual nosotros no combatimos a través de querer exterminar a esos alienígenas, sino combatimos con nosotros mismos en desechar y sacar a esas cáscaras que han podido penetrar en nuestro contenedor de luz, queriendo invadir nuestro espacio holográfico del espíritu y queriéndose posesionar de nuestra Neshama y de nuestra alma. Es esa guerra interna que nosotros vamos a tener de sacar, de liberar para podernos conectar con nuestra esencia interna. Es decir, que cuando nosotros dejemos de pelear y nos centremos internamente en nosotros, nosotros vamos a ser como invisibles ante ellos. Podrán percibir nuestra presencia, pero no podrán penetrar con nosotros. Es así como es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en este maravilloso trabajo de este mundo, recordándoles que esa conexión con el alma cada vez se facilita más porque es la quinta dimensión. La primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión la experimentamos en este mundo, pero la cuarta dimensión la experimentamos cuando escuchamos espíritus, cuando vemos un poquito más allá de los 5 sentidos y nos adentramos al mundo metafísico. Pero la quinta dimensión es cuando vibramos en esa conexión del alma y entonces abrimos el portal del amor para sanar nuestras heridas, para sentir el amor amplificado de una minúscula célula llamada familia hacia el mundo, donde quitamos barreras, carteras, fronteras y tan solo existe la unicidad y en el amor. Esperando haber dado una lección muy pequeña, por qué existe la muerte y por qué tenemos que valorar esta vida eterna y por qué tenemos que trabajar y reencarnar para poder realmente por vibración separarnos de estos medios hermanos y conectarnos en un nivel de una energía más pura y más sagrada. Espero haber hecho este contacto de Neshama a Neshama. Se despide su amigo y servidor Miguel Ángel Aguayo, habiendo hecho ese contacto de Neshama a Neshama.